Buenos días, hermanos. Buenos días. Bendiga. Vamos a ver este estudio, esta reflexión. Entonces, pero por las circunstancias del fallecimiento de nuestra hermana Erika, vamos a ver cuál es la esperanza del cristiano, sino vamos a volver a ver. Pero ahorita vamos a concentrarnos en esto, en la meta del apóstol Pablo. Ya ustedes saben cuál es la meta del apóstol Pablo. Está en Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que en ese día nos volveremos a ver con los fieles cristianos, que ya fueron llamados por Dios, sí y solo sí somos fieles hasta que nos llegue la muerte. O sea que es un consuelo para los que han perdido un ser querido. Ese es el mensaje central que vamos a desglosar. Entonces nos volveremos a ver con los fieles cristianos que ya fueron llamados por Dios, sí y solo sí somos fieles hasta la muerte, cuando nos llegue. Entonces, eso es lo que es la parte central. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo? Dice bien, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Este pequeño análisis, mire, por ejemplo, dice Cristo, sabemos que Cristo es nuestra vida. Entonces, la meta del apóstol Pablo no era el honor humano, no era superior a todo, no quería ser superior a todo, ni el placer, ni el dinero, el oro. Cristo era su vida, el apóstol Pablo. Por eso él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Cuando dice el vivir, quiere decir que Cristo es su vida, no es para que sepan cómo entenderle a esta parte del texto. Estaba entregado en alma y cuerpo a Cristo, 100% el apóstol Pablo. Por eso dijo eso. Y este texto es muy común cuando alguien fallece, para los deudos, para los familiares, para que tengan esperanza. Entonces dice, y el otro punto, ¿cómo lo analizamos? Y el morir es ganancia. ¿Por qué fue ganancia para Pablo? Y debe ser para todos los fieles. Dice, hay un texto que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No, el otro texto dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esos dos textos son reconfortantes y son parte de la explicación que da el apóstol Pablo, porque para él el morir es ganancia. Dice bien, Pablo tenía muchas inversiones con Cristo. Ya había estimado sus ganancias terrenales como pérdida por Cristo, por lo tanto no tenía la muerte. O sea que todo lo demás era pérdida para Pablo. Entonces ese era el concepto que tenía Pablo sobre el morir es ganancia. Entonces para nosotros el morir es Cristo y el morir es ganancia. Este texto, si ustedes van a los panteones, casi todos lo ponen en un cuadrito. Ese texto, aunque sea de cualquier religión, siempre lo veo yo eso. Aquí nomás para recordarles el proceso otra vez. Esta es la explicación, es la doctrina de la resurrección visual. No me voy a meter mucho, pero yo quería explicarles que nuestra hermana Erika, su espíritu, ya fue llevado por los ángeles al Hades. Ella fue una fiel cristiana. Yo recuerdo que ella siempre estaba pendiente de lo que yo humildemente explicaba, y a veces me apoyaba, a pesar de su enfermedad. Entonces, el espíritu, como ustedes pueden ver, fíjense, aquí está la muerte, Hebreo 9:27. El cuerpo
físico se va a la tumba, cuerpo animal, entra cuerpo animal y sale el cuerpo espiritual, ya cuando sea la resurrección. Pero el espíritu, cuando muere la persona, el espíritu es llevado por los ángeles al paraíso, al Hades, dependiendo de cómo, si ella fue fiel hasta la muerte, va al paraíso. Y si no fue fiel, aunque haya sido cristiano, pues va a ir al tarde, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en la segunda venida de Cristo aquí es el Hades, que es la parte intermedia, donde están puros espíritus. Porque los católicos tienen el purgatorio, los mormones tienen el bautismo por los muertos, es diferente. Y muchos creen que el Hades y que todo lo que está aquí es una parábola. Siempre tienen esa creencia para rechazar que hay Hades, que es una parábola, que no está cierto. Entonces, pero esto es lo que dijo Jesús, ¿cómo lo vamos a contradecir? Bueno, entonces, aquí estos que ven aquí moviéndose, esto que se ve moviendo es el espíritu, y aquí va a haber la segunda venida de Cristo, va a haber la resurrección, o sea, Cristo aparecerá por segunda vez, nomás una sola, Cristo va a venir una sola vez aquí, no como les expliqué el domingo pasado, que el del rapto que viene dos veces, uno invisible y otro visible. Está mal, eso lo vamos a analizar después, pero ahorita nomás quise empezar con esto. Entonces aquí en la segunda va a haber una sola resurrección, tanto de buenos como de malos. Aquí, entonces, y sale el cuerpo espiritual aquí en la resurrección para que aguante por la eternidad. Si Cristo decide que se vaya al cielo o al infierno, según como haya estado aquí en el Hades. ¿Se fijan cómo está de fácil? Así es como tenemos que explicar. Después vamos a analizar cómo va a ser este cuerpo, que va a ser, va a tener ciertas características y lo vamos a analizar. Yo creo que si Dios quiere que todo bien, va a ser muy importante cómo nos vamos a reconocer. Entonces, esto es lo que quiero que sepan, que es una sola resurrección, solamente cuando venga Cristo. No va a llegar a la tierra físicamente. Entonces, y va a ser un cuerpo espiritual. Aquí está durmiendo el cuerpo, ya sea por cremación, como quieran. La cremación, acuérdense que ese estudio ya se lo viste en YouTube para que lo analicen. Pues es el mismo que se entierra, lo que pasa es que aceleras el proceso, te vuelven a quemar, que haces polvo otra vez. Entonces, aquí va a estar, cuando venga Cristo, todo eso, el cuerpo el polvo, se va a juntar y va a resucitar. Dan de cuenta los astronautas que desaparecieron allá por el 86 se desintegraron. Si eran de la iglesia de Cristo y fieles hasta la muerte, pues el cuerpo se va a juntar aquí. Va a salir un cuerpo espiritual, con los que se los come una ballena, un tiburón. Entonces, es lo mismo. Entonces, y aquí en el momento de la segunda venida, va a haber, el espíritu se va a juntar con el cuerpo de cada persona y todos vamos a estar presentes en el juicio, todos. O sea, nadie ha arrancado esta barrera, no que se puede. No sé si más o menos lo expliqué, ¿verdad? Entonces ese es el punto, hermanos, que el espíritu de nuestra hermana Erika ya está en el Hades. Y ese espíritu sigue, ese no, está vivo ahí, está el espíritu de nuestra hermana. Y nos dice que se 12:7. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Y esto nomás para hacerse, lo estoy explicando gráficamente los conceptos de lo que vamos a desarrollar. Bien, por ejemplo, aquí está viendo cuál es el camino de la salvación. La fe es la llave que abre ese camino. Si ustedes lo pueden ver visualmente. Ustedes lo pueden ver visualmente. ¿Cuál es la llave que hace? Este es el camino, así como está. La fe es la llave que abre el camino de la salvación. Esto que está aquí es para el mismo verso, ya lo hemos visto. Son los 5 pasos de la salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, para ser añadidos por Cristo a este círculo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y aquí estamos los santos. ¿Sí? Hay sus textos, más que aquí nomás para resumen. Pero ya cuando somos cristianos, para el cristiano hay que desarrollar
paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor ágape. Amor ágape. Porque este es el afecto fraternal, este es amor ágape, el amor de Dios. Para poder llegar hasta acá, es una escalerita, ¿no? Entonces, este es el camino de la salvación para llegar a la patria celestial, a los cielos. Por eso estamos aquí, Apocalipsis 2:10, diciendo: nos volveremos a ver por los fieles cristianos, que ya fueron llamados por Dios. O sea, no como fieles cristianos, porque puede haber infieles cristianos, por ejemplo, los que se van, los que no se congregan, etc. Entonces, sí y solo sí somos fieles a Dios hasta que nos llegue la muerte. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener todo este camino. Por eso es lo que hay que estar preparándonos. O sea, en nuestro trabajo aquí, cuando muere un cristiano o que no es cristiano, es un aviso para nosotros porque nos avisa que debemos estar preparados para la muerte. ¿Qué nos dice Amós? Prepárate para el encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, este es el punto, no sencillamente el camino de la salvación, quería resumir. Entonces, no. Y vamos a ver, ya cuando venga Cristo, ya cuando pase el juicio y todo, nos van a mandar al infierno o al cielo. Y aquí está una explicación del cielo. Después de que Los cielos en la Biblia. Los tres cielos. El primer cielo es el firmamento azul, es la atmósfera visible, es la morada de nubes y pájaros. Los pasajes que hablan del primer cielo en la Biblia son Génesis 6:7 dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra hasta el reptil y las aves del cielo. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Mateo 8:20, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. fue la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. El segundo cielo es el espacio exterior, lugar de los cuerpos celestiales, sol, luna y las estrellas. Los pasajes de la Biblia que nos hablan del segundo cielo dicen en Mateo 24:29: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Deuteronomio 10:14 dice: de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El tercer cielo es la morada, es la habitación o trono de Dios, es el lugar de la morada de Cristo. Los pasajes de la Biblia que hablan del tercer cielo son 2 de Corintios 12:2, que Pablo en visión fue arrebatado al tercer cielo. En Primera de Reyes 8:30, tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. En Hebreos 8:1 dice: Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hechos 7:55. Esteban vio la gloria de Dios, que Jesús estaba a la diestra de Dios. Hebreos 9:24. Cristo entró en el cielo mismo. Aquí
Aquí era nomás para explicar que el espíritu, por ejemplo, de nuestra hermana Erika, ya fue llevado por los ángeles. Fue llevado por los ángeles al Hades. ¿Y cuál es el Hades? Está en el relato de Lucas 16, 19, 31. Es real, no es parábola. Entonces, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fue llevado por los ángeles. Ahí está claro. Por eso el espíritu de los fallecidos es transportado por los ángeles al Hades, ya sea al paraíso o al Tártaro. Entonces aquí está en Lucas 16, 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ese es el punto. ¿Qué fue lo que llevaron o transportaron los ángeles al seno de Abraham o paraíso que está en el Hades? Lo que llevaron fue el alma del hombre o su espíritu. Y seguirán, dice bien, y seguirán llevando los espíritus de los fallecidos al Hades hasta que venga Cristo. Ahí van a estar, en el Hades van a estar. Entonces, por eso nosotros, como cristianos, tenemos la esperanza de volver a nuestros hermanos fieles que ya han partido. ¿Cómo? Si cumplimos con la escalerita que les expliqué, si somos fieles hasta la muerte únicamente. Por ejemplo, si una persona tiene 2 hijos y la persona ya está falleciendo, ya está muriéndose, se despide de uno que sí es cristiano fiel y que está por morir, es cristiano fiel, y le dice: nos veremos en el cielo. Y luego el otro hijo que no es cristiano dice: no, pues contigo pues aquí me despido, porque no vas a ir, no vas a llegar a las moradas celestiales, entonces no te voy a volver a ver. Por eso nosotros volveremos a ver a nuestros seres queridos. Por eso es un consuelo para los hermanos que han perdido un ser querido. Si somos fieles hasta la muerte. Entonces yo creo que está claro ese punto, ¿no? Y que sirva de consuelo. Entonces, continuamos. A esto ya lo expliqué ahorita, todo el proceso de cómo va a estar. Acuérdense que va a haber un juicio. El objetivo del juicio de Cristo será revelar o vindicar el juicio justo de Dios. Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios en el día del juicio. Y dice bien, dice, el propósito, fíjense bien, el propósito del juicio de Cristo no será determinar el destino de uno. O sea, el destino de nosotros ya no va a ser después de la muerte, ni en el juicio. Eso se ve en el momento de la muerte. Por eso después de la muerte ya no hay esperanza de salvación que se nos quede en la mente. Si no te arrepientes, perecerás, dijo Jesús. Entonces, por eso si nosotros no nos arrepentimos antes de que nos llegue la muerte, pues no vamos a llegar a la morada celestial. Por eso el propósito del juicio no vas a determinar para dónde te vas ni nada, sino que ya está determinado. ¿De cuándo lo determinaste? En el momento de la muerte. Ya después de la muerte no vale. No es como los mormones, que ellos se bautizan por los muertos. Lo repito, porque ya se los digo y no se los vuelvo a dar. Entonces, es importante que tengamos en mente esto. Después de muertos, no hay una segunda oportunidad para la salvación eterna, que es lo que nosotros debemos buscar. Fíjense bien, aquí nomás quiero recordarles las cosas que importan a la hora de la muerte. ¿Qué cosas importan a la hora de la muerte? ¿Cómo nos vamos a analizar ya cuando nos estamos muriendo? Dice, número 1, lo que importa a la hora de la muerte no es cuando nació usted físicamente. No, que yo cumplo el 14 de febrero, que otros están en febrero. No, que muy bonito, no. Sino, lo que importa es cuándo nacimos espiritualmente. Eso es lo que vale. ¿Cuándo nacimos espiritualmente? Si fuimos bautizados en Cristo. Entonces, no importa dónde vivía. O sea, no, pues que yo vivo en San Pedro, yo vivo acá, bien humilde, no sé cómo se llaman las pedreras, lo que sea. Lo que importa es si nosotros o usted vivió para Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, ahora, la otra cosa número 3, no importa las ropas que usted usó, no, pues usted se vestía con trajes, no sé.
importa el carácter que usted usó, el carácter, el dominio propio. Eso es lo que importa. Al número 4, no importa su riqueza o bendiciones materiales que haya tenido en la tierra. No, pues yo soy muy bendecido, pues tengo carros, tengo esto, tengo lo otro. Dice, pero sí importa qué hizo con sus bendiciones materiales. Por ejemplo, los que tienen mucho dinero, pues deben ayudar, o sea, compartir a los más necesitados. Esa es la benevolencia. Entonces, la otra, no importa lo lejos que usted viajó, no, es que yo fui a Europa y que conocí acá, pero sí importa lo que usted hizo en el camino. Si estaba a Europa en un avión y estaba una persona a un lado, sáquele de la parada ahí, sáquele de ahí el tema, ¿verdad? Para que usted pueda. O sea, no que eso es lo que importa, no que voy allá, que también está correcto, pero sí importa lo que usted hizo en el camino, si evangelizó, trató de evangelizar. No importará los puestos que usted ocupó en la tierra, que usted fue gerente, que fue lo que sea, pero sí importará a quién sirvió usted, y sirvió a Cristo. Dice bien, la número 7, no importa cómo usted murió, pero sí importará cómo usted vivió. ¿Cómo murió? Un accidente, causas naturales, etc. O sea, pero sí importa cómo usted vive. Es lo importante. Entonces, creo que este es un corto resumen para que estemos conscientes. Miren, hay dos citas que son inescapables. Que nadie se va a escapar. Son dos citas que todos cumpliremos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a escapar, ni Moisés, ni María, ni nadie. Nadie se va a dedicar a ese juicio. Entonces, el tribunal de Cristo, nadie va a escapar, son inescapables. Ahora, y Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren solo una vez, y después de esto, el juicio. Esos dos textos los vamos a cumplir todos. Entonces, sabemos que después de muerto no hay una segunda oportunidad para la salvación eterna. Hay que tener cuidado. Dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, continuamos. Y la partida, debemos ser queridos, nos recuerda que nosotros mismos debemos prepararnos para la muerte y así poder llegar a las moradas celestiales. ¿Cuál es el aviso que nos da la hermana Erika? Que ella no viene hasta la muerte. Que nosotros debemos estar preparados para la muerte, seguir el camino de la salvación, no desviarnos. Por eso, la partida de nuestra hermana en la fe es temporal, cuando es un consuelo. Nos volveremos a ver si somos fieles hasta la muerte. Entonces, la partida de un fiel cristiano o cristiana es temporal. Ahorita, pero nos vamos a volver a ver. Y ese es otro tema, si no es que continuaremos, ya está analizado. Entonces, mire, el texto de apoyo dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, nos está dando consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte en nuestros corazones, Dios confirme en toda buena palabra. O sea que nos va a dar consolación eterna y nos va a dar buena esperanza por gracia. Que el Señor Jesucristo conforte nuestros corazones. Entonces, repito, la partida de nuestra hermana en la fe, la hermana Erika es temporal. Nos volveremos a ver si y solo si somos fieles hasta la muerte. Esa es la fe. Mire, la partida de un ser querido nos recuerda que nosotros mismos debemos prepararnos para la muerte y así poder llegar a las moradas celestiales. Vamos a ver qué dijo el Salomón. Dice Salomón, un sabio. Dice, fíjense bien, muchos andan en viejas y que pachangas y que esto y que lo otro. Pero fíjense lo que dijo el sabio Salomón. Mejor es ir en Eclesiastés 7, 2 al 4.
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Cuál es el fin de todos los hombres? El bueno, la casa del luto. Ese es el fin de todo. Cuando dice hombres se refiere a hombres y mujeres, se refiere a otras cosas. Entonces, mejor en la casa del luto que en la casa del banquete, que en un baile, que en una pachanga, bien, tomando, todo. Fíjese lo que dice ahí. Dice, porque aquello es el fin de nosotros. O sea, el luto es el fin. ¿Jesús dónde estuvo? Con los dolientes, en medio de ellos. Jesús, cuando hay un difunto que sí fue fiel hasta la muerte, como Lázaro, él estaba en medio del pueblo, con Marta, María y María. Ahí está, por eso nos reconforta eso, con saber eso, lo que hizo Jesús. Entonces dice, el otro punto que dice el sabio Salomón, dice, mejor es el pesar que la risa. Porque, fíjense bien, mejor es el pesar que la risa. Dice, con puras banalidades y sonceras, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Hay que tener en cuenta esto como miembros aquí de la Biblia. El corazón de los sabios está en la casa del luto. El corazón bíblico de los sabios está en la casa del luto. Mas el corazón de los insensatos está en ¿dónde? En donde hay alegría, en las pachangas, en esto y en lo otro. ¿Dice bien lo que dice el sabio Salomón? Ok, mire, ahí le vamos. La razón por la cual la casa del duelo es mejor que la casa del banquete. ¿Por qué es mejor la casa del duelo que la casa del banquete? Porque la muerte de un ser querido nos hace considerar que reflexionemos cómo llevamos en este mundo nuestras propias vidas. Ahí entra reflexionamos. Vamos a reflexionar, porque después, ¿a dónde iremos? Entonces, ese es el punto, hermano, bien importante. El otro punto, ya como un análisis de Salomón, Eclesiastés 2 al 4, dice bien, la bestia puede ser más instructiva que la prosperidad. ¿Cuántos ricos ahorita tienen muchos millones, pero son narcos? Nos van a pescar, nos van a meter, como el Chapo y todo eso. ¿De qué les sirve la prosperidad y todo el dinero? Entonces, la adversidad puede ser más instructiva que la prosperidad. Ese es el resumen que yo hago de Salomón, lo que digo ahí. Ahora vamos a desglosarlo, no porque se sigue, vamos a hacer uno. Dice, cuando dice, es mejor ir a la casa del luto que a la casa de fiesta. Es el versículo 2. Lo que sigue adelante es, hay un momento, fíjense hermano. Claro que nos podemos reír, como dijo el hermano, hay tiempo para todo, pero hay que considerar este asunto. Dice, hay momentos en que la pena es mejor que la risa. Dice, mejor es el pesar que la risa. No está diciendo el sabio Salomón. Ahora, continuamos. Dice ya el otro punto del desglose, la reprensión de los sabios es mejor que el canto de los tontos. Eso quiere decir que el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Eso es lo que dice. O sea, un sabio es un hermano o hermana que tiene, es cristiana, te reprende, te dice, te exhorta, como hermano Tonto, hermano Jesús, experto en esto, te exhorta. Entonces es una reprensión, hermano. Entonces, la reprensión de los sabios es mejor que el canto de los tontos, ¿verdad? Ese es el punto, hermanos, que yo quiero decirles, que lo que dice Salomón es que la adversidad puede ser mejor, más instructiva que la prosperidad. Entonces, así lo vemos. Muy bien, continuamos. Bien, vamos a ver el funeral. El funeral es una oportunidad para que los hijos vean a dónde irán cuando les llegue la muerte. Ahí vamos a estar viendo. Bueno, pues ahora ¿cómo me debo preparar para la muerte? No es pesimismo eso, no es pesimismo, sino es realismo. Ahora, la muerte es el fin esperado de todas las personas. Aquí en la tierra,
Pero acuérdense que el espíritu se va a dar y sigue activo, tiene inteligencia, tiene todo. Entonces dice, la muerte es el fin esperado de todos los hombres aquí en la tierra. Es el fin de la existencia aquí. Pero la existencia continúa en el Hades. Acuérdense que en el Hades van a estar los espíritus. Nomás tengan en cuenta que no hay comunicación del Hades a la tierra, como hacen los grupos que dicen, no, que el espíritu, que puedo comunicar con él, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ese es otro tema. Entonces, ok, ese es el punto, ¿no? Mire, este es bien importante porque nos lo recuerda Jesús. Jesús nos recuerda eso, dice, mientras la casa de luto nos recuerda que todos vamos a morir. La casa de luto quiere decir que va a haber duelo, todos vamos a morir también, pero aparte de eso, dice bien, debe recordarnos que a través de la muerte y resurrección de Jesús, a través de eso se quitó la muerte. A través de la muerte y resurrección de Jesús, destruyó la muerte Jesús con esas dos cosas que hizo. La muerte y la resurrección de Él destruyó la muerte. ¿Ves? Y sacó a luz, o sea, trajo a luz la vida y la inmortalidad. Porque el alma no es inmortalidad, quiere decir que el alma no muere. En el Hades, ahí vamos a estar. Entonces, es lo importante, es lo que nos debe recordar la casa del mundo. Entonces, mire, ahí puse, no sé si se alcanza a ver, una figurita donde Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Lázaro eran dos hermanas que tenían, él lloró. Mire, el texto, no para que estamos en tiempo y forma que dice. Juan 11:33 al 35 dice, Jesús entonces, al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió, hermanos. Dice bien, dice, y dijo, ¿dónde la pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Acuérdense que ya el cuerpo de Lázaro estaba descompuesto. ¿Cómo lo va a resucitar? Ya está descompuesto. Dice bien el entonces, Jesús, en ese momento, hermanos, y Jesús lloró. Es el texto, yo creo que más chico, ¿verdad? Jesús lloró. Dice que importante, hermanos, cuando estemos en un duelo, más acordémonos que Jesús está en medio del duelo. Ahí está, y dice, Jesús está en medio del duelo. Dice bien, dice, de luto, y está de luto, hermano Miguel, está de luto con los dolientes, Jesús. Entonces dice, no es solo un aspecto único del cristianismo, esa es la esperanza del cristiano. El cristiano tiene más esperanza de los que no son cristianos, porque esos empiezan como los apaches, se muere alguien y empiezan a hacer fiestas y tambores y llori. Entonces, porque no tienen esperanza, y nosotros tenemos esa esperanza de la vida eterna, porque estamos aquí, ¿ves? Y porque vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Sí, y solo sí, somos fieles hasta la muerte. Entonces dice, esto cuando Jesús está de luto, cuando muere un fiel cristiano, es una realidad inconmensurablemente reconfortante para los débiles. Dice que Dios, fíjese, Dios no solo ofrece simpatía divina por nuestro llanto, estamos orando, si el dolor nos está ofreciendo Dios simpatía divina por nuestro llanto. Simpatía que sí que está contento Él también con nosotros. Eso es lo que nos ofrece Dios. Y luego dice, sino que también ofrece empatía divina. Empatía quiere decir, no sé, estoy seguro, David, que quiere decir empatía que está de acuerdo, ¿verdad? Mismo sentimiento, dice bien. O sea, Dios tiene el mismo sentimiento y tiene simpatía por el llanto. Entonces, eso es lo que queremos recordar siempre. Nos va a acontecer, porque todos vamos a ser llamados por Dios. Acordémonos siempre de esto en un duelo, ¿verdad? Entonces, correcto. A ver, hermana. Empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo? Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Sí. Ahí está, concuerda con la tradición. Bueno, aquí como les digo, dice, en el
el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Lázaro había muerto. Él era amigo de Jesús, alguien a quien Jesús se preocupaba profundamente. Y él, Lázaro, era el hermano de dos mujeres, Marta y María. En el relato de la muerte de Lázaro, el texto nos dice que muchas personas vinieron a María y a Marta para consolarlas con respecto a su hermano. Así que era un amigo cuando los parientes, los amigos y los conocidos vinieron para demostrar la atención. Un poco más adelante en el capítulo vemos a Marta llorando y a María. Y poco después, cuando Jesús entró en el lugar donde Lázaro fue puesto, dice, él también comenzó a llorar. Jesús llora también, ¿no? Ok, hermanos, entonces, la partida de un ser querido nos recuerda que nosotros mismos debemos prepararnos para la muerte y así poder llegar a las temporadas celestiales. Vamos a hacer otro pequeño análisis aquí. Continuamos, vamos a ver otras reflexiones. Y Salmo 116, 15 dice, fíjense bien, hermano Miguel, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Fíjense bien, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Entonces dice, ahorita hoy en día, cuando fíjense bien, las personas tienen una visión poco realista de la muerte. O sea, todos queremos miedo, tienen una poco realista. Dice, algunos tratan de ignorarla. No, pues para qué, me acuerdo que voy a morir, voy a seguir la vida, tomamos y bebamos, como dicen ahí. Dice, porque básicamente somos reacios a dejar que nuestra mente se detenga en lo que consideramos delicado. No queremos pensar en eso. Pero sí hay que pensar, porque nos obliga y nos está diciendo que nos preparemos para la muerte. ¿Cómo? Siguiendo el camino de la salvación, como les expliqué ahorita. Entonces dice, sin embargo, puesto que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, fíjense bien, acuérdense que hay dos citas o dos nombramientos inescapables, que son que la muerte y el juicio. Entonces dice, debemos afrontar la muerte con sabiduría y sobriedad, planificándola y sin reunirla. Cuando pensemos en el momento en que debemos morir, pensemos en las palabras de Balaam. ¿Cuál es Balaam? Número 23, 10. Muera yo la muerte de los justos. Muera yo la muerte de los justos. Y como dice el Salmo 116, 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ese es el punto, hermano, que quería explicar. Y Jesús nos dijo qué hacer para prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo? Dice, para la muerte y la eternidad, ¿cómo nos vamos a preparar? Marcos 16, 16 dice, el que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un plan muy simple. O sea, si usted no está bautizado, no ha sido añadido al cuerpo de Cristo, pues entonces pues no se va a salvar. Esto es lo que nos está indicando, el caminito fácil. Nos dijo Jesús qué hacer para prepararnos para la muerte y para la eternidad. Dice bien. Y esto es muy importante, hermanos, lo que dijo el profeta Moses. Y eso es lo que dijo: prepárate para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. De memoria, como siempre tengamos presente, dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer eso, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ese texto es fundamental también. Amós 4:12. Amós 4:12. Entonces, ese es el punto. Mira aquí, dice: Jehová, vamos a explicar lo que quería decir Amós. Jehová disciplinó a Israel repetidas veces. Acuérdense que Israel lo exhortaban y volvía lo mismo, ya constantemente estaba pecando. Disciplinó a Israel Jehová repetidas veces, pero el pueblo no se benefició de esa disciplina. No hacía caso. Los israelitas, por eso están así.
Entonces dice, habían visto hambre, sequía, y se negaron obstinadamente a volver a Dios. Por eso nos dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta admonición o exhortación advierte que el hombre tiene una cita con Dios en el juicio. Por eso dice, prepárate. Porque hay dos cosas inescapables que ya les dije ahorita, que es la muerte y el juicio final. Pues por eso debemos estar preparados para el juicio, para que seamos llevados a las moradas celestiales, al tercer cielo que les expliqué ahorita. ¿Ok? Bueno, miren, otras citas o encuentros pueden ser quebrantados. Por ejemplo, si yo no me preparé para el examen de matemáticas o para ir a ver a una persona, si no me preparé, pues bueno, esas las puedo quebrantar, pero esta otra no. El encuentro de tu Dios, necesitamos prepararnos para el encuentro de nuestro Dios. Esa cita no la podemos hacer para un lado, porque si no, nos vamos a ir al infierno. Entonces, la exhortación también declara la necesidad de prepararse para esa cita. ¿Cómo nos vamos a preparar? Congregándonos, etcétera, todo lo que se ha visto en otros temas. La preparación, más que educarnos, la preparación es un asunto personal, es un asunto individual. Es una cita, esa preparación es personal y la preparación es un asunto individual. Individual. Que si el hijo no quiere venir, o que el esposo, no, yo me preparo. Así debe ser, no hay que buscarse. No vienen parientes de mujer. Entonces dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Con eso estamos bien seguros que es un asunto personal y también es una cita personal y es un asunto individual, la preparación. Otra vez, la preparación es una cita personal, vamos a preparar para el encuentro con Dios y es un asunto individual. Nosotros les hablamos, si no nos quieren oír, como dijo Jesús, no le den las perlas a los cerdos. Entonces, de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. En la mente lo debemos llevar. Romanos 14:12. Ok, vamos a terminar. Dice, nunca encontramos a nadie que se salve sin una preparación adecuada. Si no te preparas adecuadamente, pues no te vas a salvar. Si el camino de la salvación, que ya les expliqué ahorita, son los 5 pasos de salvación, que es hasta la muerte, y las 7 cualidades divinas. Si fallamos en cualquier momento, por ejemplo en el domingo, que con eso que falles ya no puedes subir la escalerita, ¿ves? Ya no estás preparado. Dice, entonces es imposible predicar a Jesús sin predicar el bautismo, por ejemplo, su reino y su nombre incomparable. La preparación, fíjense bien, estamos hablando de que debemos preparar, es esencial para la salvación. La fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo son todos elementos esenciales y prerequisitos para la salvación. Es la escalerita que les dije ahorita. Ese es el asunto. O sea, la preparación es esencial para la salvación. Por eso, no está ya vamos a terminar. Cuando ocurre la muerte de un hijo de Dios o una hija de Dios, los cristianos se entristecen, pero no como los del mundo, los cuales no tienen esperanza de la vida eterna en la morada celestial. Fíjense bien, hermanos. Acuérdense que Jesús va a venir en su segunda venida. Los muertos serán resucitados, como se explica en la grafiquita, el espíritu del Hades con el cuerpo espiritual para estar presentes en el juicio, en el tribunal de Cristo. Y los vivos serán cambiados. Si nosotros en ese momento que venga Jesús y estamos vivos, vamos a ser transformados. Entonces dice, los que están en Cristo se levantarán para encontrarse con el Señor y así estaremos siempre con Él. O sea, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Voy a leer porque es de consuelo. Dice, 1 Tesalonicenses 4:13 y 18. Fíjense bien, hermanos. Tampoco queremos, hermanos de las niñas, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir quiere decir que está en la tumba. El cuerpo es el que duerme, está en la tumba. Pero el espíritu está vivo, está en el alma. Dice, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Dice bien, los que no tienen esperanza de la vida eterna, pues hacen fiestas, hacen borracheras y todo. Entonces, y lloran mucho, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué lo dice? Porque no creían que había resucitado en esa época los que lo perseguían a Jesús ahí. Dice, pero la resurrección de Cristo, hermanos, es la prenda o garantía de que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero. Dice bien, esa es la garantía. Porque Él resucitó, esa es la garantía que nosotros vamos a resucitar. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, hoy decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice bien, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A la hermana, es la esperanza, hermanos, que la vamos a volver a ver si somos hijos hasta la muerte. Entonces, ahora, fíjense bien, aquí muy importante, con voz de mano. ¿Por qué? O sea, con voz de mano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con voz de mano es con la voz con que le habló Lázaro, que dijo, Lázaro, ven fuera. Con esa misma voz va a ser a los que durmieron Cristo, los resucitará. Entonces, eso es lo importante que tengamos en mente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con ellos. Ese es el consuelo, hermanos, que el apóstol Pablo les daba a los hermanos que estaban allí en esa región, en esos años. Entonces, porque ellos decían, bueno, y si no viene Cristo, pues ya que venga, y nosotros que nos quedamos, ¿cómo vamos a hacer? Entonces ahí Pablo está describiendo ese proceso, que lo vamos a ver cuando estemos viendo lo del rato, ¿verdad? Que va a ser después. Okay. Ya lo he terminado. Sin embargo, mismo, la partida de nuestra hermana Erika es temporal. No es esto. Es temporal. Porque la vamos a volver a ver si y solo si somos fieles al Señor hasta la muerte. Eso es lo que quería decir. Y aquí ya voy a terminar, ya lo vimos. Miren, queremos poner con dónde. Juan 5, 28 y 29 nos dice que habrá una sola resurrección. Los raptistas dicen que ahora hay 2 o 3, que después lo vamos a analizar, ya lo tengo. Ahorita me paré para ver este mensaje de consuelo al hermano Miguel, a Michelle y a Eduardo, ¿verdad? Para consolarnos nosotros también y prepararnos nosotros también. Miren, fíjense bien la diferencia entre la muerte, entre la muerte y la resurrección. Miren, ¿qué es la muerte, hermanos? La muerte es la separación del alma o el espíritu y el cuerpo. Cuerpo y espíritu se separan. Esa es la muerte, hermanos. Ya se dio otra vez. Cuerpo se queda en la tumba, ¿ves? Y el espíritu se separa. Es una separación a muerte. Separación a muerte del cuerpo y del espíritu. Separación. En cambio, fíjense, ya voy a terminar. En cambio, la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga, es reunión. Muerte, separación. Resurrección, reunión. Es reunión. Es cuando vamos a volver a vernos. Es la reunión. Fíjese bien, la resurrección de los muertos cuando Cristo venga significa reunión. Ya lo voy a acabar. Por eso la partida de un miembro fiel de la iglesia de Cristo de los Niclas y de otras partes, que sí y solo sí fue fiel hasta la muerte, es temporal. Esa es la explicación de que es temporal, no es definitiva. Dice bien, muerte, separación de cuerpo y espíritu. Y la resurrección, que viene siendo reunión del espíritu con el cuerpo espiritual, como les expliqué en la gráfica. Entonces, por eso la partida de un miembro fiel de la iglesia de Cristo, que sí solo sí fue fiel hasta la muerte, es temporal y no definitiva. No va a terminar. Porque si fuimos fieles al Señor en esta vida, nos volveremos a ver cuando Cristo venga por segunda vez y estaremos con Él para siempre en el cielo. ¿Ves? Ese es el punto, la parte celestial.
si cumplimos toda esta ley que está ahí, nos volveremos a ver con los fieles cristianos que no fueron llamados por Dios, si somos fieles a Dios hasta que nos lleguen a ver. Entonces, la base para la esperanza de la resurrección, ¿dónde se encuentra esa base para la esperanza? En el Evangelio. Y dice bien, estamos haciendo puros análisis aquí. Dice, en el Evangelio de Jesucristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la base para la esperanza de la resurrección de nosotros se encuentra en el Evangelio. Si nosotros no teníamos sana doctrina, entonces no es el Evangelio puro de Jesucristo. Entonces, esa es la base del Evangelio, la sana doctrina. Y luego, y Corintios 1:15-4 dice, y que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, con esto termino. Y hay gran bendición espiritual para aquellos que están en Cristo. Ese es el punto, hermanos. Y ya continuaremos. ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos? Próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén.